En este momento el conocimiento genera riqueza directamente a través de las nuevas tecnologías. Manuel Castells es uno de los más extraordinarios pensadores de nuestro tiempo. Aquellas zonas, regiones, países, personas que no tienen tecnología e información están quedando rezagadas de este sistema altamente productivo. El pensamiento de Castells va a causar un impacto tan profundo como el de Adam Smith. Los circuitos actuales electrónicos de dinero, de comercio internacional, de medios de comunicación, de producción, los Estados-nación cada vez tienen menos control sobre los problemas económicos y sociales más importantes. Castells es el pensador que más influye en Silicon Valley. Se está utilizando la extraordinaria capacidad tecnológica para concentrar cada vez más riqueza, información, tecnología, conocimiento y poder de comunicación en sectores relativamente reducidos. Su obra hará época. El crimen se ha estructurado a escala global como una gran multinacional. Intenta con bastante éxito describir y explicar el nuevo mundo que está emergiendo. La red no disuelve ni suplanta las sociedades y en realidad aumenta los niveles de comunicación. No sería exagerado comparar la obra de Castells con la de Max Weber. Creo que podemos llegar a un mundo de violencia salvaje, de insolidaridad y de utilización de las tecnologías más avanzadas para pornografía infantil y extorsiones por Internet. Su obra será un clásico del siglo XXI. Manuel Castells es uno de los investigadores y pensadores más importantes de fin de siglo. Durante 20 años estudió el efecto que tiene en la sociedad contemporánea el desarrollo de la tecnología de la información. Se encuentra en Colombia y lo hemos invitado a conversar sobre sus teorías. Manuel Castells, ¿por qué no le cuenta a los colombianos un poco cómo es la teoría que usted plantea sobre la sociedad red? Creo que lo más importante es que las tecnologías de información prolongan nuestra mente. Es decir, las computadoras, el Internet, los nuevos medios de comunicación, todo esto lo que hace es comunicar, procesar la información que sale de nuestro cerebro, hacerla a velocidades mucho mayores y con mucha más gente y con mucha más complejidad. Por consiguiente, cualquier cosa que pensemos o hagamos, de hecho, se amplifica en la sociedad y en la economía. Lo que hagamos bien irá mucho mejor. Lo que hagamos mal, lo que estamos haciendo mal, se agrava en sus efectos. Desarrollo un poco más ese concepto de la sociedad red. ¿Qué quiere decir? Que tengamos a disposición los computadores, Internet y toda esta tecnología, que la sociedad se ha transformado ¿hacia dónde? Bueno, la sociedad red quiere decir simplemente que las organizaciones de trabajo, las empresas, las administraciones, las personas, cada vez más en este tipo de sociedad se relacionan a través de medios de interacción electrónico, por lo cual pueden individualizar. Por ejemplo, la gente puede trabajar en distintas empresas y conectarse individualmente a cada una de esas empresas. Por otro lado, se pueden establecer relaciones de circuitos financieros o de circuitos de información entre lugares muy distantes. Esto en concreto quiere decir que los mercados financieros en este momento funcionan globalmente y que su dinero y el mío y de cualquiera que haya invertido en cualquier banco, en cualquier fondo de inversión, está en ese circuito global bastante fuera de nuestro control. Entonces, es una sociedad muy descentralizada en lo que es la práctica del trabajo. Cada uno realiza un trabajo no en grandes organizaciones, sino dentro de su propia iniciativa empresarial o en relación con un departamento de una empresa muy descentralizada. Es al mismo tiempo una sociedad muy descentralizada en la medida en que la gente ve muchos tipos de programas de televisión, comunica de formas muy diferentes con el resto del mundo y, en último término, construye su propio mundo de comunicación y de representación a partir de lo que busca en esos circuitos electrónicos. Ahora bien, esa sociedad red no es la sociedad de todo el mundo, es la sociedad de la parte de la población mundial que está conectada y no de aquella gran masa de la población mundial que aún hoy está desconectada. ¿Y cuál es el efecto que tienen los modelos de desarrollo o en el modelo económico? Porque hay una crisis en general de los modelos de desarrollo del viejo Estado-Nación con este desarrollo de la tecnología de la información.
Claro, por un lado tiene un efecto de acelerar la productividad de las empresas, de las regiones, de los países que utilizan tecnología avanzada, que tienen conocimiento e información avanzados. Es decir, en este momento el conocimiento genera riqueza directamente a través de las nuevas tecnologías. Al mismo tiempo, aquellas zonas, regiones, países, personas que no tienen tecnología e información están quedando rezagadas de este sistema altamente productivo. Y como las redes de comunicación permiten, a nivel de un país o a nivel del mundo en general, de conectar todo lo que vale y desconectar todo lo que no vale o lo que no tiene valor desde el punto de vista del sistema, es decir, de la ganancia de dinero fundamentalmente, entonces lo que estamos teniendo es cada vez más un planeta en el que las empresas y los individuos que tienen ese valor son cada vez más creativos, cada vez más productivos y cada vez más ricos. Y por otro lado, todas aquellas zonas del planeta o de una ciudad o de un país que no tengan esa capacidad productiva o que no tengan la capacidad de consumo para ser interesantes como mercado, quedan en cierto modo abandonadas a sí mismas y entonces construyen formas de supervivencia a nivel local, economía informal, supervivencia de cómo se pueda, y por tanto estamos generando dos planetas distintos, una sociedad red conectada, informatizada, globalizada, y por otro lado muchas sociedades locales organizadas en torno a mecanismos de supervivencia que frecuentemente degeneran en violencia interna dentro de esas esferas de supervivencia. ¿El Estado qué puede hacer para tratar de equilibrar esa desigualdad tan grande que está generando esta era? Yo creo que el gran problema que tenemos es que, para bien o para mal, el instrumento fundamental a través del cual los ciudadanos trataban de paliar los efectos de la desigualdad económica o trataban de encontrar recursos para salud, para educación, era a través del Estado, y en particular del Estado Nacional, que captaba recursos de una parte de los recursos generados para redistribuirlos en la población y que más o menos intentaba, dentro de lo posible, equilibrar los intereses de los distintos grupos sociales, siempre sesgados hacia los grupos dominantes, pero también teniendo que responder hacia las clases populares para mantener un cierto equilibrio político. ¿Qué ocurre? Que con los circuitos actuales electrónicos de dinero, de comercio internacional, de medios de comunicación, de producción, los Estados-nación cada vez tienen menos control sobre los problemas económicos y sociales más importantes. El Estado-nación hoy día no puede controlar los flujos financieros y por tanto no puede controlar el valor de su divisa y por tanto no puede ejercitar una política económica autónoma. Depende de lo que esté ocurriendo en los mercados financieros, que en cierto modo nadie los controla. En estos momentos se cambian diariamente en el mercado de divisas mundiales la cantidad de dólares equivalentes a 17 veces el Producto Bruto de Colombia. En esas condiciones Colombia no puede controlar su divisa y ningún país en realidad puede controlarla. Si no se puede controlar la divisa, las tasas de interés, y si hacen falta plegarse a lo que mandan los mercados financieros, que es lo que está ocurriendo un poco en todo el mundo, Rusia, Tailandia, Asia, Brasil, entonces quiere decir que el Estado, al carecer de política económica autónoma, al tener que utilizar toda su influencia para mantener las condiciones de rentabilidad para los flujos financieros, pierde ese papel de amortiguador, ese papel de gestor de la relación entre la economía internacional y los intereses sociales de la población de un país, y por consiguiente está dejando indefensos y desamparados a la mayoría de los ciudadanos. Como el Estado tiene que aplicar políticas de austeridad y de ajuste para que los flujos financieros no abandonen un país, quiere decir también que hay cada vez menos recursos para políticas sociales. Y, en último término, hay otra crisis que no es propiamente ligada a la tecnología, pero que tiene un impacto muy fuerte en cómo se gestionan los problemas de esta nueva globalización, es el hecho de que en todos los gobiernos en este momento se observa un extraordinario incremento de los niveles de corrupción y de descontrol político. Lo cual quiere decir que además de ya el Estado en sí tener graves problemas externos para manejar la nueva economía global, tiene por otro lado una creciente debilidad interna en la medida en que está carcomido por la corrupción.
y cada vez menos legitimado con los ciudadanos. Es decir, descontrol global, falta de instrumentos del Estado-Nación y una gran parte de los ciudadanos sufriendo los efectos incontrolados de una globalización que no es culpa de las tecnologías, pero que sin las tecnologías no se hubiera podido realizar. Mi diagnóstico sobre lo que está ocurriendo en el mundo es más bien en sentido contrario. Se está utilizando la extraordinaria capacidad tecnológica para concentrar cada vez más riqueza, información, tecnología, conocimiento y poder de comunicación en sectores relativamente reducidos, no pequeños sectores, pero digamos entre un 20% y un 30% del planeta en términos de población, y en algunas regiones y en algunos países, y conectando desde allí ciertos sectores privilegiados de cada país, formando una red que, además de ser una red de sociedad, es una red interpaíses, en la que se concentran cada vez más recursos y desconectando amplios sectores fuera de esa red. Dice que la participación de la sociedad civil es uno de los elementos que puede contribuir a buscar un poco más de equidad en este sistema que empieza a ser muy de concentración de riqueza. ¿Cómo puede participar la sociedad civil si no cree en esta clase política y está corrupta, como usted lo ha dicho? Efectivamente, el gran problema es que los instrumentos de participación de que disponían los países se están desintegrando por falta de adecuación a las instituciones políticas. Creo que es importante recordar de todas maneras que la democracia, las instituciones políticas y los partidos políticos son absolutamente necesarios, porque eso es la forma como se construye una democracia. Pero son necesarios, pero no son suficientes, en absoluto son suficientes para paliar la crisis que se da en estos momentos. La sociedad civil tradicionalmente podía articularse a través de sindicatos, cooperativas, partidos políticos, a la conducción de los asuntos públicos a través del Estado. En estos momentos, en la medida en que el Estado no está respondiendo, no tiene la confianza de los ciudadanos, no solo hablo de Colombia, hablo en general, quiero decir que allí la sociedad civil tiene que construirse y reconstruirse a partir de sí misma. ¿Qué está produciendo de momento esto en el mundo? En la mayor parte de los casos, muchas sociedades están organizándose en torno a lo que yo llamo las identidades primarias. La religión, la nación, la familia, el territorio, la etnicidad. Es decir, en la medida en que la gente no tiene confianza en mediaciones políticas o ideológicas, se repliega sobre aquello que por lo menos sabe que es, o por lo menos piensa que tiene. Mi Dios no es negociable con los mercados financieros, mi patria es mi patria, mi identidad femenina es mi identidad femenina. Y entonces lo que está constituyendo son una forma de recomposición de la sociedad de abajo arriba en base a este tipo de movimientos y agrupaciones identitarias. Ventaja y problema. Ventaja que la gente por lo menos encuentra un refugio, encuentra algo en lo que agarrarse. Problema, que en la medida en que muchas de ellas son identidades específicas, por ejemplo, ser mujer o ser negro o ser chicano en Estados Unidos o ser catalán en España, en mi caso, en la medida en que esas identidades son específicas, existe el riesgo, que se da frecuentemente, de no poder conectar con otros grupos sociales que tienen otra identidad diferente. Y entonces se produce una especie de fragmentación creciente de las sociedades en torno a estas identidades y se pierde el concepto común de ciudadanía, se pierden las bases de coexistencia. En los casos más extremos, las situaciones sociales de desesperación llevan a situaciones de radicalismo en la afirmación de una identidad, por ejemplo, el fundamentalismo religioso, islámico, cristiano o hindú, que son algunos de los movimientos más importantes hoy día. Y en ese proceso estamos yendo ya en la práctica hacia un mundo en que, por un lado, tenemos redes globales de tecnología, poder, riqueza, y por otro lado, comunas fundamentalistas dispuestas a no convivir con nadie, sino defenderse y afirmar sus principios contra todo y contra todos. O sea, un mundo de redes y tribus en el que entre medio desaparece el Estado y la sociedad. O sea, que no hay remedio para el viejo Estado fundado en Europa.
El viejo Estado como tal en Europa ya está terminado. Entonces, el nuevo Estado es un Estado en que nadie es soberano, en que son Estados nacionales, supranacionales, internacionales, regionales, locales, organizaciones no gubernamentales, y todo esto funcionando en red y más o menos relacionado con la sociedad. Ese es el nuevo Estado que ya existe en Europa y creo es la fórmula hacia la que evolucionan otros países para intentar tener algún nivel de control de lo que pasa en el mundo. Problema con este Estado, que la relación con la sociedad se hace tan complicada, el poder participar en esos mecanismos de decisión política entre tantas redes y tantos sistemas de negociación y decisión, es tan difícil que está habiendo lo que en Europa llaman un déficit democrático. Es decir, la falta de transparencia, la falta de capacidad real del ciudadano, aparte de votar cada 4 años, de saber qué es lo que pasa y saber cuáles son las decisiones que se ejecutan en su nombre. La soledad del individuo en esta red, ¿cómo la ve? Antes se sentaban las familias alrededor de un álbum familiar a ver las fotos de los abuelos, los primos, los tíos. Ahora, ¿alrededor de qué se va a sentar el individuo con un computador y la gente en distintos sitios viendo las fotos de la familia? Bueno, últimamente las familias se sientan en torno a televisión. O sea que en ese sentido, más bien, Internet aumenta la interactividad, porque por lo menos hay una relación a través de Internet. No simplemente se busca información, sino se puede comunicar. Entonces, lo que sí ocurre es que hay una individualización creciente de esa relación y se construyen comunidades en la red. Se construyen comunidades afectivas, selectivas, de intereses comunes en los que la gente se relaciona en la red. Por tanto, la red no disuelve ni suplanta las sociedades y en realidad aumenta los niveles de comunicación. Hay un lado oscuro que le interesa mucho a los colombianos en las etapas de la sociedad red, y es la conexión perversa, lo que usted llama la conexión perversa, todo el crimen organizado que puede también aprovechar estas redes informáticas. ¿Nos puede contar un poco de esto? Absolutamente. Bueno, yo lo que creo haber demostrado en mi libro es la existencia a nivel mundial, como parte de este proceso de globalización, de una economía criminal global. El crimen como tal no es nada nuevo. De hecho, parece que todos los problemas empezaron hace mucho tiempo con tráfico ilegal de manzanas. Yo creo que lo que ha cambiado ahora es que el crimen se ha estructurado a escala global como una gran multinacional. En estos momentos, Naciones Unidas calcula que la economía criminal global representa más o menos como lo equivalente a 1 billón con 12 ceros, de dólares anuales, que es bastante más que la economía total del petróleo en el mundo. Y esto es simplemente lo que llega a los circuitos financieros de lavado de dinero por todas partes, es decir, tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, contrabando, tráfico de armas, etc. Bien, este tipo de economía criminal a veces se ha atribuido únicamente a países como México, Colombia o Bolivia. En realidad se puede demostrar que está presente prácticamente en todo el mundo y en algunas economías con niveles de penetración en los altos niveles del Estado de la Administración tan o más fuertes de los que se dan en Latinoamérica. Hay casos bien documentados de relaciones entre las alturas del sistema político japonés y la yakuza, la mafia japonesa, en Italia desde luego, en Rusia desde luego, en Tailandia, en Indonesia, en fin, hay realmente una economía global organizada. ¿Qué relación tiene esto con los procesos sociales más amplios? Dos tipos de relación. Primero, que en la medida en que hay grandes sectores de la población en todos los países y al mismo tiempo regiones y países del mundo que están fuertemente desconectados de la economía mundial y que no tienen capacidad y que hay grandes regiones empobrecidas, entonces una reacción de sectores sociales y de regiones empobrecidas es articularse a grupos de crimen organizado que utilizan esa desesperación para proporcionarles una alternativa de vida en esa economía criminal. Y por otro lado, la economía criminal se ha convertido en global porque utiliza medios
computación y de telecomunicación muy avanzados, utiliza todos los sistemas de transporte internacional y sobre todo utiliza los circuitos electrónicos globales de inversión financiera, mediante los cuales se puede proceder al lavado de dinero. Es poquísimo lo que se recupera y se controla de ese dinero en los circuitos financieros por la complejidad y la velocidad con que se desarrollan esas transacciones electrónicas. Entonces, cuando la gente plantea que cómo acabar con la economía criminal en muchos países, yo creo que lo que no se dan cuenta es que el problema no es si vamos a acabar con la economía criminal, sino si la economía criminal no va a acabar con todas las instituciones públicas que existen en muchos gobiernos y en muchos países. El problema es que esa economía global va a expandirse y a desarrollarse mientras no haya un cambio de modelo social que articule la capacidad tecnológica productiva en un mecanismo de desarrollo y de desarrollo igualitario. Profesor Manuel Castells, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a usted y a la audiencia colombiana. Do I stress you?